Hola seres humanos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal. Yo soy Mariana y hoy vamos a platicar sobre el cine de Kim Ki-duk. Espero que les guste, por favor sigan viendo, suscríbanse, comenten, síganme en Instagram, todo estará por aquí. Bienvenidos. Pues muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí. Recuerden que en este canal yo me maquillo en lo que platico de cine. Si no les interesa el maquillaje, lo respeto, pero consejo, pueden ponerme como podcast de fondo. Hoy vamos a platicar de un cineasta coreano llamado Kim Ki-duk. Fierro viejo que brindan. Decidí hablar en general de él en lugar de alguna de sus películas, porque creo que tiene un abanico muy grande de temáticas, de obras y de formatos que pues les pueden interesar, ¿no? De acuerdo a lo que a ustedes les guste. Kim Ki-duk nació el 20 de diciembre de 1960, no es un hombre mayor, a mi parecer, en Corea del Sur. ¿No? Recuerden que Corea desde 1953 se encuentra dividida en dos naciones, Corea del Norte, con un gobierno socialista, y Corea del Sur, desde donde nos llegan un montón de cosas, entre ellas pues obviamente cine, y es el caso de Kim Ki-duk. Viene de una familia campesina, de una familia de bajos recursos. Siendo muy joven va a verse en la necesidad de trabajar, de meterse como obrero. Y bueno, luego de trabajar como obrero, entre los 17 y los 25 años, va a ser parte del ejército surcoreano. Si no mal recuerdo, va a ser oficial de marina. Y este es un elemento que incluso nosotros podemos notar en su cinematografía, pero bueno, ahorita llego a eso. Durante varios años posteriores a desempeñarse en la milicia, estuvo intentando obtener una beca para hacer sus primeras películas. Él dice que en París tuvo la oportunidad de ver El silencio de los inocentes, donde sale Anthony Hopkins interpretando a Hannibal Lecter, y que bueno, esta fue una película que lo marcó y que sembró en él esa semilla, este interés pues de hacer cine. Entonces ya de regreso en su país, participó en varias convocatorias hasta que finalmente en 1996 uno de sus guiones fue premiado y vio a la luz su primer largometraje, Cocodrilo, que es la historia de un grupo de marginados que viven bajo un puente y pues nos muestra un poco estos barrios bajos que hay en todas partes. A raíz de ahí, a raíz de Cocodrilo, Kim Ki-duk ha desarrollado cerca de una veintena de películas. Es un cineasta que hasta la fecha sigue produciendo. Y es un cineasta que resulta interesante, porque en su país no es tan reconocido. O sea, en general sus obras, cuando se muestran en Corea, no tienen el éxito taquillero, no tienen el impulso, no tienen ni siquiera el renombre que tienen otros directores también de esta latitud. Piensen en el último ganador del Oscar, Bong Joon-ho, el director de Parásito, que bueno, al parecer ya este éxito le venía de años atrás, al menos en su país. Kim Ki-duk no pasa por esto. Kim Ki-duk es un cineasta que es más reconocido en el ámbito internacional, en el ámbito extranjero, que en su propia tierra, ¿no? Entonces, no sé, creo que es interesante partir desde ahí. Y bueno, ya uno viendo un poco su cine podría entender como que mejor por qué se da esto. La verdad, yo no he visto todas las películas de Kim Ki-duk. De las cerca de 18, 19 que tiene, yo he visto más o menos
la mitad, pero creo que hay tópicos que sí puedo ubicar en esta media de películas que se repiten, tópicos que son obviamente interesantes, y por eso me parece que no hay desperdicio en visitar el cine de Kim Ki-duk. Entonces, más allá de hablar de una película en específico, creo que quiero aterrizar estos tópicos, estos temas que se vuelven canon dentro de su cine. Que nosotros vemos y vemos y vemos y vemos, y que más allá de hartarnos, porque de repente hay cineastas que se nos pueden hacer incluso repetitivos, incluso monótonos. Yo sé que lo que voy a decir va a provocar la ira de mucha gente, pero es como Tim Burton, ¿no? Tim Burton siempre, a mi parecer, es lo mismo. Son fórmulas que ya saben que funcionan, y hay un momento en donde se vuelven repetitivas. Kim Ki-duk, aunque es repetitivo en sus tópicos, la forma en la que cuenta las historias es en donde le mete el twist, en donde le mete el giro, pues que hace que uno lo siga viendo, al menos de este lado del mundo. Algo que en primer lugar marca el cine de Kim Ki-duk es el hecho de que es un cine de binarios. Es un cine en donde vamos a ver en una constante confrontación a dos elementos opuestos, dos elementos totalmente antagónicos, y que de repente por circunstancias del destino, de la vida, de la mala suerte incluso, se van a ver involucrados en la necesidad de interactuar. Y entonces, aquí también hay mucho de la noción del eterno retorno, o de los ciclos. O sea, es un ciclo que se repite, que se repite, que se repite, que se repite, y que obviamente a cada vuelta de tuerca va a ir generando cosas diferentes. Y esas cosas diferentes a su vez se van a ver envueltas en un nuevo ciclo. ¿Y de qué tratan estos ciclos? De sufrimiento, de destrucción. Podríamos empezar por ahí para entender por qué el cine de Kim Ki-duk no es un cine bien recibido en su propia patria. Bueno, tenemos el referente, no sé, de Los Olvidados, de Luis Buñuel, que obviamente es una realidad, como es una realidad lo que representa Kim Ki-duk, pero no a todo el mundo le gusta ver estas cosas que por una razón muy simple, gusto, hipocresía, políticas públicas, no lo sé, pues no nos gusta ver representadas. Kim Ki-duk parte de ocupar espacios bastante impersonales, es decir, sitios de los cuales uno no se puede sentir parte. No es, por ejemplo, comparándolo con Bong Joon-ho en Parásito, esta casa enorme en donde tiene lugar la historia, que se vuelve una casa icónica dentro de, no sé si ya decirlo, de la historia del cine, pero tiene un lugar relevante, tiene un lugar dentro de la estructura de la película que hace que evoques a la casa. Kim Ki-duk no. Kim Ki-duk ocupa bajos puentes, casas desocupadas, casas en obras negras, islas, o sea, islas donde pues, no hay nada. O sea, en la zona fronteriza, justamente esta área en el paralelo 38 que divide a las dos Coreas, que al final es un espacio impersonal. Los lugares son impersonales. Sí tienen una importancia dentro de la narrativa, pero al final no se vuelven estos sitios icónicos. Y no se vuelven icónicos justamente porque son sitios que en todas las grandes urbes hay. Entonces los sitios son impersonales y eso le agrega un grado de universalidad a sus películas. ¿Por qué? Porque te estás refiriendo a un sitio que tú puedes reconocer en tu realidad, pero que no necesariamente se va a volver emblemático. ¿Por qué? Porque hay en todos lados, y además de que hay en todos lados,
son lugares a los cuales no nos gusta evocar, a los cuales no nos gusta asistir. Son los barrios marginados en la mayoría de sus películas. Aunado a estos lugares que podríamos considerar impersonales, también la creación de sus personajes va por la misma línea, va bajo la misma idea. Generalmente no nos da Kim Ki-duk información de los que estamos viendo. Muchas veces ni siquiera nos da el nombre. No sabemos qué hay detrás de sus personajes. Nosotros de repente los vemos con la necesidad de resolver una situación o de confrontarse, porque insisto, el cine de Kim Ki-duk es un cine de confrontación. Pero uno va más o menos resolviendo las cosas de a poco. Están envueltos en circunstancias bastante particulares, bastante incluso podemos decir extrañas, violentas, pero no sabemos por qué están ahí. De repente, ¡pum!, los parieron así en el mundo. Los parieron en la marginalidad, en la desgracia, en el sufrimiento, en la violencia, en el abuso. Y tienen que existir bajo esa dimensión, bajo esa dinámica. Pero eso nosotros lo suponemos, no sabemos realmente al 100 por qué las circunstancias de sus personajes son esas. Y entonces el cine de Kim Ki-duk se vuelve a partir de este punto un cine de los inadaptados. Un cine de la marginalidad. Un cine de lo que no se quiere ver. Que yo podría entender, esto es meramente especulativo, ¿por qué Corea no respalda a Kim Ki-duk como respalda, por ejemplo, a Bong Joon-ho? Kim Ki-duk no, porque pese a todo, su representación es más cruda, su representación es bastante cruel, incluso podríamos pensar. Y entonces estos personajes se terminan volviendo seres como del estilo del antihéroe. Al final uno logra en algunos de los casos ser medio empático con ellos, porque entiende la dimensión de su sufrimiento y uno dice, ah, pobrecito. Pero eso ya es después de entender 2/3 partes de la película de que, bueno, no es malo porque quisiera, es malo porque la vida lo ha puesto en esas circunstancias. Y no pasa con todos sus personajes. Hay personajes que uno al final termina 100% despreciándolos. Además, son personajes que en su mayoría están marcados, además de por la marginalidad y la violencia, por el machismo, en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres están marcadas por la sumisión. La sumisión hacia quién, obviamente hacia el hombre. Hace poco veía Chico Malo de Kim Ki-duk y yo decía, bueno, es que ¿quién es más misógino, Kim Ki-duk o Shon Sono? Que es un cineasta japonés también contemporáneo. Porque la representación que hace de la mujer realmente da coraje. En el sentido de que uno dice, no es posible que esté haciendo esto, este personaje, pero sí. Y entonces, otra cosa, otro de los ejes que marca la cinematografía de Kim Ki-duk es que la confrontación, ya lo dije, desde el inicio es binaria, entre el rico y el pobre, entre las normas de la sociedad y el rebelde, pero también una confrontación muy muy constante de su cine es la confrontación entre lo masculino y lo femenino. Siempre hay una dualidad ahí a resolver, siempre hay un asunto que para Kim Ki-duk debe de ser aterrizado, debe de ser resuelto. Para ustedes fue un segundo, para mí fue una eternidad porque pinche pestaña no se me quería pegar. Entonces, hablaba de la confrontación constante en el cine de Kim Ki-duk y bueno, aterrizamos justamente en esta confrontación que existe
a partir de la relación entre hombre y mujer. Y el cine de Kim Ki-duk también es un cine bastante sexual, pero no es una sexualidad enfatizada por el amor, por el cariño, ni siquiera por el gusto. La mayor parte de las veces que Kim Ki-duk tiene que contarnos en una historia algo relacionado con sexo, ese sexo será forzado, será violento, o sea, no será un sexo placentero, ni siquiera es un sexo, digamos, en la cuestión de la representación, bonito, ¿no? Es una forma de la sexualidad bastante cruenta, bastante desagradable incluso, como es la que muestra Kim Ki-duk. Generalmente vemos estos tres tópicos. Por un lado, la prostitución, que en su cine siempre será una prostitución forzada, ya sea por las circunstancias, por un proxeneta, por la vida, pero siempre que hay prostitución, quien la ejerce no lo hace porque lo desee, porque quiera trabajar de eso, sino porque la han llevado ahí. Por un lado, siempre hay violaciones, siempre hay abuso sexual, ¿no? Es un cine que, insisto, puede resultar incluso cruel a la hora de verlo. Pero también ligado a esta sexualidad totalmente fuera de orden, fuera de norma, hay un amor que no se puede, que al parecer no se puede explicar de otra forma que no sea la violencia. Porque sí hay amor en el cine de Kim Ki-duk, pero es un amor como que enraizado en el sufrimiento. Yo te amo porque me has hecho sufrir. Y generalmente las que terminan amando son las mujeres. Por eso insisto que la visión de Kim Ki-duk del amor romántico es incluso misógina. Pero también es interesante verlo desde el hecho de la formación que él tiene. Él no tiene una formación como cineasta, sino hasta el momento en el que empieza por sí mismo a hacer cine. Pero sí es muy latente, muy tangible la manera en la que él entiende la relación, la dinámica entre lo masculino y lo femenino. Cuando nosotros vemos películas de Kim Ki-duk, de repente podemos pensar que su afán es demostrar la crueldad del mundo. Es mostrarnos todas las formas de violencia a las que podemos llegar. Pero no por eso deja de ser interesante entender que Kim Ki-duk ha configurado a lo largo de su trayectoria como director toda una estética de la decadencia. Porque no es un cine marginal así de, ay, miren, son pobres y viven en la inmundicia, les gusta y ya. Sí, son pobres y viven en la inmundicia, pero la forma, la construcción estética que él hace está muy bien lograda. Te puede hacer un plano hermoso de un bajo puente. Eso para mí lo hacen muy bien Kim Ki-duk y Gabriel Figueroa en Los Olvidados. Obviamente guardando sus respectivas distancias, pero a lo que voy es que no por contarnos la historia de los marginados, tiene que haber un descuido en el trabajo de producción. No, Kim Ki-duk es muy respetuoso de la estética de sus planos, de la lógica de sus secuencias, que incluso en una obra marginada llega a ver belleza. Es como un romántico de la pobreza. También hay una configuración de toda esta lógica de lo marginal en relación con la música. En su cine hay mucho silencio. O sea, casi no hay diálogo. De hecho, una de sus películas no tiene un solo diálogo a lo largo de todo el largometraje. Pero estos silencios enfatizan las pocas cosas que se dicen, o bueno, en el caso de esta película que no tiene diálogos, el silencio enfatiza la música que se utiliza. Aquí también hay una relación que me parece interesante con Shun Sono, este cineasta japonés, que usa piezas clásicas justamente para encumbrar momentos violentos, momentos crudos. Que bueno, ya lo había hecho obviamente Stanley Kubrick con La Naranja Mecánica y estas piezas de Beethoven. Al final, toda la violencia, todo el desagrado, toda la crueldad, todo el sufrimiento
que vemos en los personajes de Kim Ki-duk, insisto, nos ponen en el lugar de poder entender otras dimensiones del mundo, de otras latitudes, sí, porque finalmente es Corea, pero también nos aterrizan en nuestra propia geografía, porque esos personajes no son ajenos de Corea, como no lo son los parásitos de Bong Joon-ho, como no es la sirvienta de Roma, como no son los olvidados de Buñuel. Creo que ahí radica el éxito y a la vez el desagrado, la resistencia hacia el cine de Kim Ki-duk, que nos sigue poniendo en perspectiva de aquello que como humanidad hemos dejado de lado, que es el otro. El 90% de las obras de Kim Ki-duk nos reafirman el fracaso de la integración social. Nos reafirman que vivimos en una época de progreso, y más pensando en un país como Corea del Sur, que es un país económicamente hablando muy bien, que se encuentra muy bien, que tiene estabilidad, y que pese a esta idea de progreso supuestamente alcanzada, seguimos viendo estas escenas de abandono, de violencia, de abuso, y de que ¿qué haces con los que no se integran a la sociedad? Los decantas, los conviertes en otra cosa que no quieres ver. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, ¿y qué hay que ver de Kim Ki-duk? Yo insisto, no he visto todo, pero creo que de cajón hay que empezar con Cocodrilo, que es su ópera prima. La más famosa es Hierro 3, que creo que también vale la pena verla, no es de mis favoritas, pero bueno, tiene su algo. Aquí le pusieron un título horrible como La sombra del amor, ¿no? Esa es otra cosa. Pero tiene un título horrible, pero el título original es Hierro 3, Piedad, Moebius y One on One, que es la historia de un asesino serial, pero no tiene traducción al español. Ahí le dejaron el título en inglés. Entonces, los enlaces de estas películas van a estar en la caja de información por si quieren verlas. En general, les recomiendo a Kim Ki-duk. O sea, cuando regresemos a la normalidad y vean que en la Cineteca está una de sus películas, neta, véanlas. Si se encuentran su cine en alguna muestra, en alguna página, no hay pierde con Kim Ki-duk. Insisto, no es el cine como para ver con tu abuelita, pero sí es el cine si quieres como que de repente empezar a conocer, obviamente, de otras latitudes cinematográficas, pero también a pensar en problemas sociales que hay en todos lados, pero cómo los refieren otros cineastas. Entonces, pues hasta ahí me voy a peinar y nos vemos en otro video. Chao. Pues así es como quedamos el día de hoy. Recuerden que todas las películas van a estar enlazadas en la caja de información de este video. Si tienen ideas, recomendaciones, dudas, sugerencias, todo lo que ustedes gusten, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Sin más, me despido, nos vemos en otro video. ¡Chao!